Buenas tardes, hermanos. En esta ocasión vamos a meditar con la ayuda de nuestro Dios en el Salmo 65, versículos 1 al 8. Y esto a raíz de los acontecimientos que estamos viendo a nuestro alrededor. Para nadie es desconocido el fenómeno natural que sentimos esta semana, el temblor que fue bastante fuerte, así como la pandemia por la que está atravesando pues el mundo entero. En el caso de esta última es algo insólito, algo que nunca había ocurrido y que nos ha dejado en casa ya por bastante tiempo. Es una enfermedad letal muy extraña. Su origen es desconocido, pero lo mismo afecta a las personas que tienen ciertas posibilidades económicas como a los más humildes de la sociedad. Para algunos puede pasar por desapercibida porque no tienen síntomas, pero a otros los lleva a la muerte. Y necesitamos urgentemente una vacuna, pero cuando le preguntan a las personas que si la tuvieran, se la pondrían, la mitad de las personas dice que no estaría dispuesta a aplicársela. En cuanto al sismo, este fue de los más fuertes que tuvimos en los últimos años, según nos reportan, pero no tuvo los daños que podía haber originado. Y pues esto nos hace pensar en muchas cosas. Lo primero de ellos es que estos fenómenos naturales o fenómenos de enfermedad tienen algo en común. Hoy en día los seres humanos, con todos los adelantos en la ciencia, en la tecnología, no los podemos controlar, ni los podemos resolver y tampoco los podemos explicar. El hombre no puede, y mucho menos imitarlos, y salen de nuestro alcance, de nuestro control, de nuestra voluntad y a veces de nuestra comprensión. Pero eso es lo que pensamos nosotros en el sentido común. ¿Qué debemos pensar los cristianos cuando vemos este tipo de cosas? Porque la gente cotidianamente cuando platica de ellos, con tal de hacerlos llevaderos o soportables, trata de tomar ánimo y trata de darse ánimo entre la familia, trata de no sentir temor, trata de hasta donde se puede verles un lado positivo. Pero ¿qué hay en cuanto a nosotros? Nosotros como creyentes de estos acontecimientos podemos aprender varias cosas. La primera es que nos recuerdan la existencia de Dios. La gente en general está desorientada y con temor porque ni la madre naturaleza, ni el cosmos, ni las teorías que explican cómo evoluciona la vida u otras cosas que enseña el secularismo nos pueden explicar estas situaciones. La única que aporta ciertos elementos y nos lo trata de hacer llegar es la ciencia. En realidad sí hace aportaciones, pero hay un punto, generalmente ocurre esto al final cuando ya no hay cosas que se pueden explicar, en donde se dejan las puertas abiertas y no se niega la existencia de un ser sobrenatural que está al control de todo, que domina todo y que excede nuestros débiles esfuerzos por explicar o prevenir o combatir o afrontar situaciones como estas. Y ese ser sobrenatural al que la ciencia en la mayoría de los casos, no decimos que en todos, pero en la mayoría de los casos admite que existe, es el único que nos puede traer luz, que nos puede traer paz, que nos puede traer esperanza, y se trata nada más y nada menos de el único Dios verdadero, de nuestro Dios, de el Dios que al mundo no conoce porque no lo ve, pero por estos acontecimientos siente que Él existe. Y esto pues porque Dios ha puesto en nosotros su imagen. Algo dentro de nosotros nos dice que Él existe y nos hace ver a Él en tiempos de angustia o aflicción. Por eso este salmo al que dimos lectura, en el versículo 5, llama a Dios esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Él es la esperanza de cualquier persona. Pero para nosotros, este mismo versículo dice que Él es el Dios de nuestra salud. Para nosotros es nuestro refugio, es nuestra salvación, es nuestra protección, porque somos sus hijos y Él es el único que puede dar salud al cuerpo y al alma a la vez.
Estos fenómenos también nos reafirman la soberanía y la bondad de Dios. Su soberanía porque nosotros confirmamos que Él hace o permite absolutamente todo lo que sucede y Él ejerce su gobierno sobre cualquier circunstancia. A Él nada le toma por sorpresa, ni nada sale de su control o de su poder, ni siquiera cosas tan diminutas como este virus tan letal que no logramos ver, pero que tiene consecuencias gravísimas, o cosas tan grandes como el sismo, tan fuertes que no causan daños como se espera. En el caso de la pandemia que estamos sufriendo, el origen del virus, su forma de transmisión, su manera en que ataca el cuerpo humano y cómo maravillosamente reacciona nuestro sistema de defensas, nos hace admirarnos cómo es que Dios está al tanto de cada detalle mínimo y de lo que Él ha de permitir o no ha de permitir en nuestras vidas. Y ante la pregunta específica de que si esto es voluntad de Dios, de que estos acontecimientos ocurran y de que perjudiquen a las personas de cierta manera, como lo llegamos a ver a través de los medios informativos, la respuesta es sí. Pero se trata de su voluntad permisiva, no de su voluntad perfecta. Se trata de algo que Él da permiso que acontezca, de que Él deja que ocurra, no porque lo desee vehementemente ni de manera inmisericordia o para causarnos daño o para vernos sufrir, solamente Él permite estas cosas con un objetivo. Y vemos nosotros en ello que como están estas cosas bajo su control, podemos encontrar paz y tranquilidad sabiendo que Dios las domina. Que pase lo que pase, no estamos en buenas manos, estamos en las mejores manos, estamos bajo el cuidado de Dios. El Salmo que acabamos de leer en sus versículos 6 al 8 dice que Él es el que afirma los montes con su potencia. No hay un poder más grande que el de Él. Él está ceñido de valentía y Él amansa el estruendo de los mares, el estruendo de las ondas y el alboroto de las gentes. Estos fenómenos nos inquietan, nos producen angustia, son algo estremecedores cuando ocurren, pero no es nada que Dios no pueda aquietar y de lo que Él no nos pueda proteger, porque además de que Él es la esperanza de todos los términos de la tierra, que Él es del Dios de nuestra salud, Él aquieta el estruendo de los mares, como son estas cosas que vemos a nuestro derredor, el estruendo de sus ondas, y hace cesar el alboroto de las gentes. También vemos, además de la soberanía de Dios, su bondad. ¿Y cómo es que su bondad? Porque nosotros encontramos en estas situaciones que Dios nos está llamando la atención, tan fuerte o tan sutilmente como lo querramos ver cada quien, pero en lo particular, sin duda hay un propósito para la humanidad, para la sociedad corrompida, para los gobiernos del mundo, para la Iglesia de Cristo, pero hay un propósito en lo personal, porque de alguna u otra manera nosotros siempre nos encontramos en la necesidad de mejorar nuestras vidas y nuestra relación con Dios, porque con Él invariablemente estamos en deuda, por decirlo de alguna manera, porque no le hemos entregado nuestras vidas por completo, porque no cumplimos sus mandamientos a cabalidad, porque no hemos abandonado todos nuestros pecados, porque no somos misericordiosos, generosos, amables, atentos como debiéramos, porque no le hemos amado como Él se lo merece, porque dejamos mucho que desear en nuestra vida personal, pero Él nos llama al arrepentimiento y son muestras de su bondad porque nos dice que hay oportunidad de corregir o enderezar nuestros caminos y de cambiar nuestras conductas. Dios es bueno y a través de estas situaciones nos está dando la oportunidad de abandonar todo lo que a Él no le agrada. En el versículo 3, este salmo nos dice que a veces pecamos incluso de palabras de iniquidades me sobrepujaron, y a veces lo hacemos de manera involuntaria. No hubiésemos querido, pero dice este salmo que nuestras rebeliones Dios las puede perdonar. Él escucha la oración, por eso a Él vendrá toda carne. Son llamados e invitaciones que nos hace Dios, pues a enderezar nuestros caminos con la seguridad de que Él perdonará nuestra rebelión porque escucha nuestra oración. Así que no desaprovechemos esta oportunidad de ser mejores para Él.
Esta bondad de Dios también se ve en lo siguiente, en que ha evitado a la gran mayoría de sus hijos el contagio de esta enfermedad o caer en la gravedad de la misma. En el caso del sismo, también ha evitado daños, muerte o pérdidas materiales a consecuencia del mismo a la gran mayoría. Y en esto vemos que Dios ha mostrado su poder sobrenatural, en especial en sus hijos, en las personas a las que Él ama, quienes hemos sido librados de las consecuencias de estos acontecimientos o quienes incluso han sido sanados milagrosamente por la mano de Dios. Y en esta situación también vemos esa bondad al momento de que nosotros nos damos cuenta cómo Dios nos escucha en oración, cuando rogamos que nos ayude en estas situaciones, porque Él es nuestro único refugio y Él es también nuestro sanador. Y en este marco de cómo Dios muestra su bondad hacia su pueblo, hemos visto también su provisión, porque en la vida cotidiana vemos que el panorama económico es muy poco alentador. Hay falta de trabajo, los productos están escaseando, los productos están encareciendo y hay acontecimientos imprevistos como los temblores, pues que nos hacen atender ciertos gastos, reparaciones, hay que estar listos para ciertas cosas. Y a nosotros no nos ha faltado nada. Y al menos no nos ha faltado lo que es realmente necesario para la vida diaria. Así que estamos entendiendo cómo es que Dios es el único proveedor y que en el pasado nosotras nos afanamos muchas veces por conseguir algo que no estaba en nuestras manos garantizar, como es el sustento cotidiano. Así que hoy estamos volviendo nuestra vista a ese Dios bondadoso que nos provee de lo que es necesario para la vida. Otra de las cosas que vemos en estos fenómenos es que nos muestran la fragilidad del hombre. Nos damos cuenta cómo es que la línea entre la vida y la muerte es muy, pero muy delgada. De la noche a la mañana nos enteramos de que hay personas que han partido de este mundo, lejanas o cercanas a nosotros, sin que las mayores precauciones en un caso de sismo o las mejores atenciones o cuidados en el caso de enfermedad puedan hacer alguna diferencia. Vemos que Dios es el dueño de la vida y la da y la recoge en el momento en el que Él lo determina. Así que pues nosotros nos damos cuenta de que la vida es muy frágil y que Dios nos invita a tomar acciones que trasciendan al ámbito eterno. Esto es, que nosotros volvamos nuestra mirada a las cosas celestiales y que atendamos su mandamiento de que estemos listos en todo momento para cuando tengamos que partir a la eternidad y que cuando lo hagamos estemos seguros en que llegaremos a su presencia y no a otro lado donde tengamos que sufrir para siempre lejos de Él. Aprendemos entonces que Dios es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. Por eso debemos darle nuestra alabanza. Esto le agrada a Él y además solamente Él se la merece. Además de esto, también nosotros debemos pagarle nuestros votos, es decir, cumplir aquellas promesas que en nuestra necesidad hemos presentado a nuestro Dios al ver nuestra fragilidad. Dice el versículo 1 que a Dios le agrada la alabanza, pero la alabanza que proviene de parte de su pueblo. Dice este versículo, a ti es plácida la alabanza en Sión, la alabanza de sus hijos, que somos quienes hemos experimentado su poder ante nuestra fragilidad. Y este mismo versículo dice que a Él se deben pagar los votos, esas promesas que hacemos a nuestro Dios en los momentos de angustia, cuando nos encontramos de frente a situaciones que nos rebasan. Pero también aprendemos de ello que nos hacen hacernos responsables de nuestra vida espiritual y a ejercitarnos en la fe. Esto de fondo implica que nos acercan a Dios. Es frecuente que los creyentes anhelemos un acompañamiento espiritual porque estamos acostumbrados a que pues acudimos a la iglesia ya con actividades programadas, con personas responsables, con tareas preasignadas, y esto pues es algo bastante cómodo. Ahora nosotros somos los responsables de leer la palabra de nuestro Dios, de meditar en ella, de hacer nuestra oración y nuestro devocional de manera personal, de dirigir y participar en cultos
familiares, así como convocarlos y también orar públicamente por los nuestros, procurar el bienestar espiritual de toda la familia e incluso de colaborar en las actividades que la iglesia organiza a distancia. Esa es nuestra nueva responsabilidad, pero también, como estamos ya en el terreno de la práctica, estamos asumiendo el reto de respaldar en nuestros hechos y con nuestra vida cotidiana todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años en la iglesia. Incluso estos acontecimientos que nos acercan a Dios hacen propicias ciertas condiciones para que nosotros compartamos de su palabra a los que no lo conocen. Nuestra fe en momentos como estos debe afianzarse, debe de robustecerse, porque no nos debe quedar duda de que está siendo probada. Estos acontecimientos no son para pasarlos desapercibidos espiritualmente hablando. No esperemos regresar a la normalidad, porque cuando esto va quedando atrás, nosotros nos volvemos insensibles, nos olvidamos de todo lo que pasamos, y no, debemos ser diferentes para bien y salir fortalecidos en nuestra vida espiritual, porque en caso contrario estas experiencias no nos habrán servido de nada. Aquí hay algo importante: los miembros de la familia más maduros deben ser ejemplo de fe para los demás, así que no debemos parecer indiferentes, titubeantes, estar atemorizados o vernos carentes de esperanza, ya que esto se ve y se refleja y se aprende por los miembros más pequeños de la familia. Así que debemos fortalecernos en Dios, debemos estar seguros de que Él no nos va a abandonar y que en esa certeza debemos caminar todos nuestros días. Dice el versículo 5 en su parte segunda que Dios nos responderá con tremendas cosas en justicia. Así que estemos ciertos de que nos va a sacar adelante con cosas sorprendentes en justicia, porque Él cumplirá su palabra. Por amor a su nombre nos responderá y nos llevará adelante. No en balde es el que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las gentes, como lo hemos comentado unos momentos atrás. Estos acontecimientos también nos enseñan a ver y a hacer las cosas de otra manera. En el contexto en que vivimos, nosotros hemos aprendido a prescindir de ciertas cosas. Por ejemplo, ya no tenemos alimentos con ingredientes muy selectos y variados. Ya pensamos en lo más básico, en aprovechar mejor los recursos y en no desperdiciar las cosas. Tenemos también ya el uso de herramientas que estaban a nuestro alcance, pero antes no usábamos tan frecuentemente, como los teléfonos inteligentes, las compras en líneas, las entregas a domicilio y el uso de tecnología de la información y comunicación para actividades cotidianas, pero también para las actividades de la iglesia, para transmitir cultos, para difundir mensajes. Y nosotros como creyentes, al ver las cosas de diferente manera, debemos estar pensando que con la debida cautela y con temor a Dios debemos adaptarnos a estas circunstancias, a estas nuevas circunstancias, pero hay que analizar lo que hemos de retomar, porque no todo lo que está a nuestro alcance es bueno, pero como hay cosas provechosas, hay que analizarlas y sin caer en lo mundano, lo que es irreverente, lo que es inapropiado para los hijos de Dios, o lo que resulta bíblicamente inadecuado de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Nosotros debemos estar preparados para que cuando reanudemos nuestras actividades en la iglesia, lo hagamos mejorando todos aquellos terrenos en donde podemos obtener mayor beneficio de nuestras actividades espirituales. Debemos estar dispuestos a cumplir con todas las nuevas reglas de protección, como sanitarias, uso de cubrebocas, termómetros, sanitizantes, de manera que no estemos inconformes, no seamos impacientes, no seamos intolerantes, de que fomentemos la fraternidad, la participación y podamos nosotros ejercer un cristianismo auténtico. También crezcamos en lo espiritual en estas nuevas condiciones y con todo ello honremos a nuestro Dios.
Hay que recordar que la obra es de Dios y que nosotros debemos pedir su dirección para su obra y para nuestras vidas en estas nuevas circunstancias, y que Él no necesita de fórmulas humanas, pero sí necesita de nuestro compromiso, de nuestra entrega, de nuestros dones, de nuestra participación, de nuestra prudencia, de nuestra tolerancia, porque Dios nos va a dar la oportunidad de retomar nuestras vidas y nuestras actividades como iglesia. Esto es lo más importante, porque Él nos hizo para su gloria y no nos queda duda que dentro de poco nos hemos de congregar nuevamente en su casa de adoración. Dice el versículo 4: dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dios nos hizo para disfrutar de Él, para darle gloria. Así que nosotros aún hemos de ser saciados de su casa y de su santo templo en estas condiciones en las que Dios nos ha preservado por su gracia. Hay muchas más cosas que comentar como enseñanzas de estos acontecimientos. Lo haremos tal vez en otra ocasión, pero lo que queremos reflexionar en este momento es que todo esto nos deja a nosotros un saldo positivo, porque dice la Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que nosotros sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Así que corresponde a todos y cada uno de nosotros salir fortalecidos en la fe y vivir estas experiencias sin soltarnos de la mano de Dios, quien nos ayudará a salir adelante, porque además este salmo nos recuerda que nuestra felicidad completa está en Dios y no en las circunstancias, que son tan cambiantes y son tan imprevisibles como lo estamos viendo el día de hoy. El versículo 8 en su parte final dice que Dios es el que hace alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Él es nuestro gozo y nuestra razón para vivir. Así que al ver estos acontecimientos sabemos en qué pensar, sabemos en quién confiar, sabemos a quién amar y sabemos quién es el que alegra todos nuestros días a pesar de las circunstancias. Que a nuestro Dios sea la gloria y bendiga la exposición de su palabra. Amén.